Y ahora el tiempo es para la palabra de Dios en los labios del hermano Jonathan. Que el Espíritu Santo nos hable esta mañana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Yo creo que estamos contentos de estar aquí en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos no están contentos de estar aquí en esta mañana? Qué bueno, estamos todos contentos entonces. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? La incredulidad y la duda. Bueno, vamos a ir rápidamente al texto que se leyó en esta mañana y que se encuentra en Hebreos 3:12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, muchos de nosotros, si no es que todos, en algún momento de nuestra vida fuimos incrédulos. Teníamos la duda. E incluso podríamos decir que todavía pudiéramos tener la duda y sin embargo estar aquí. Es por eso que el creador de Hebreos o el escritor de Hebreos nos amonesta a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Tengamos mucho cuidado. Asegurémonos de que ninguno de nosotros tenga un corazón maligno. ¿Y qué más? E incrédulo. Que ninguno de nosotros tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Se cuenta la historia de un obispo, el obispo Wright. Y este obispo, a finales del siglo XIX, lo invitaron a predicar en un colegio en el Medio Oriente. Él, en una de sus predicaciones, al terminar, dijo, en un tono de soberbia, en un tono de yo me las sé todas, dijo: todo lo que se ha inventado ya ha sido inventado. No hay nada más por ser inventado. No hay nada más. Entonces, al terminar la predicación, el director de este colegio, platicando con él, le dijo: ¿sabe qué, obispo? Yo pienso y yo creo que todavía hay cosas por ser inventadas. Este obispo, pues, era un poquito orgulloso, dijo: a ver, mencióneme alguna. Este director de este colegio dijo: ¿sabe qué? Yo pienso, yo creo que en un momento no muy lejano de donde estamos viviendo hoy en día, alguien va a inventar una máquina que pueda volar por los cielos. La respuesta de este obispo fue: eso es imposible, dice. Eso es lo más inverosímil que he escuchado jamás. Si Dios quisiera que voláramos, nos hubiera dado alas. Este obispo, esta es la mitad de la historia. Espero que hayan puesto atención. La otra mitad la vamos a contar al final. Este obispo no creía, era incrédulo de que alguien pudiera inventar algo que pudiera volar por los cielos. Y el apóstol Pablo nos amonesta y nos dice que tengamos mucho cuidado de que en nuestro corazón, primeramente, no tengamos un corazón maligno y que nuestro corazón no sea incrédulo, el cual nos aleje de Dios. Es por eso que muchas veces dejamos de venir a la iglesia, porque ya no creemos, tenemos esa duda. Y muchas veces, aún, como lo dije hace al principio, estando dentro de la iglesia, tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras incredulidades. Pero fíjense lo que sigue diciendo aquí el autor en el capítulo 10, versículo 38. Capítulo 10 y versículo 38. Primeramente el autor nos amonesta, y aquí el autor en el versículo 38 del capítulo 10 nos advierte con palabras de Dios. ¿Ya lo tenemos todos?
Mas mis justos, dice esta versión, mis justos vivirán ¿por qué? Por fe. Pero no me complaceré, dice esta versión, con nadie que se aleje. No estaré complacido, no estaré contento, no me alegraré con aquellos que ¿qué? Que se alejen. ¿Cómo dice la versión de usted, hermana? En los que retrocedan. Una vez que hayamos nosotros entrado en este camino, claro, habrá muchos que retrocedan, habrá muchos que se salgan, pero dice aquí, yo no me voy a complacer, dice Jehová, de aquellos que se alejen, de aquellos que retrocedan. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios no se complace en que nosotros nos alejemos, que nosotros nos retrocedamos del camino en el cual nos ha marcado? ¿Qué creen ustedes? ¿No creen nada? Pues porque Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que seamos salvos. Si le damos la vuelta a la página en el capítulo 12, versículo 5, sigue diciendo aquí el escritor, Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. ¿Acaso nosotros hemos tomado a la ligera o nos hemos desanimado cuando Dios nos castiga? ¿Cuántos se ponían contentos cuando su mamá o su papá los castigaba? ¿Estaban contentos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nos dolía e incluso hasta pensábamos cosas malas del papá o de la mamá. Pero dice aquí el escritor que nosotros no deberíamos, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos corrige Dios a nosotros? ¿Por qué nos corrigen nuestros padres a nosotros? ¿Por amor? Porque de alguna manera ellos también ya recorrieron ese camino y saben que si nos están viendo que vamos por un camino equivocado, no quieren que nosotros pasemos por ese mismo camino. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Pues el Señor, ¿qué hace? Disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. El hermano Jorge leyó una versión que tal vez se escuche un poquito fuerte. Azote, azota. Yo creo que para nosotros hoy en día es una palabra un poquito fuerte, ¿verdad? En esta versión dice castiga. Y tengo tiempo escuchando un programa de unos personajes que hacen programas de crítica, pero estos personajes son ateos. Son ateos y cuando ellos hablan acerca de este Dios que ellos ven, a un Dios que castiga, a un Dios que azota, a un Dios que te dice, mira, puedes tener un esclavo, golpéalo, pero sin matarlo. Ellos dice, se quedan sorprendidos de cómo hay un Dios y cómo vemos muchos que creemos en un Dios así. Pero por supuesto, ellos dejan por fuera mucho del contexto por el cual Dios decía ciertas cosas. A veces yo estoy peleando ahí con ellos, pero en mi mente, porque pues por supuesto, este es un programa que no me pueden escuchar, pero yo estoy peleando con ellos y muchas veces los estoy corrigiendo, pero pues en mi mente. Porque muchas veces olvidan el contexto y solamente se quedan en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen. Y aquí nos dice el versículo 6 que el Señor los va a disciplinar. Y seguramente ellos, aún siendo ateos, disciplinan a sus hijos. Los disciplinan. Ni modo que ellos vayan a ser también igual de malos, ¿verdad? Se están poniendo al mismo nivel. Pero vayamos rápidamente a un ejemplo de incredulidad. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de incredulidad.
¿A alguno que se les venga rápidamente a la mente? El faraón, ese fue uno de los que yo pensé. Tomás, lo vamos a ver. Hay uno que en la mañana que estaba repasando se me vino a la mente. Y fue el primero. ¿Quién fue el primer incrédulo? Eva. Cuando Satanás le habló y le empezó a meter esa duda, esa semillita de la duda, en ella creció una plantita de incredulidad. Sí, nos llegó a todos. Y esa plantita dio un fruto, la desobediencia. Vayamos rápidamente al libro de Números, capítulo 13. Vayamos a ver otro ejemplo de desobediencia, de incredulidad. Otro ejemplo que lo conocemos todos. Números, capítulo 13 y versículo 32. El 32. Números 30-32 dice, ¿ya lo tenemos todos? Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. Entonces comenzaron a divulgar, comenzaron a decirles a los demás, un informe malo, ¿sí? A lo que hoy llamaríamos, ¿cómo se le llama hoy a un informe que no es cierto? Fake news. Empezaron ellos a decir palabras que no eran ciertas sobre la tierra, sobre la tierra a la cual ellos habían ido. Estamos hablando aquí de los exploradores, los que fueron a ver cómo estaba la tierra de Canaán. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son, ¿cómo? Dice aquí, enormes. Ahora, con nuestra imaginación, ¿cuántos de aquí no tienen imaginación? Juanito no tiene imaginación. Bueno que no tienes imaginación, Juanito. Pero cuando a nosotros nos dicen algo, fíjense, esa tierra que está ahí, devora. ¿Qué nos ponemos a pensar nosotros? Tal vez ahorita no nos pongamos a pensar muchas cosas, porque ya conocemos el contexto, ya lo conocemos la historia, pero en aquel momento, cuando tú vas a ir a una tierra desconocida, y van estos espías, van estos exploradores y ven, y te traen un informe en el cual dice, ¿sabes qué? Ni vayamos, nos van a comer. Son caníbales. Esa pizca de incredulidad, esa semilla sembrada en el corazón y en la mente de las personas, que de por sí, desde que salieron de Egipto, ¿cómo venían? Renegando, quejándose, queriendo regresar. Ahora imagínense ya habiendo llegado a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, pues no había leche y miel. Había puro vinagre y hiel, pudiéramos decir. Pero fíjense lo que dice el versículo 30 y 31. Pero Caleb, aquí mismo en Números 13, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conseguirla. De seguro podemos conquistarla. Caleb y Josué, ¿qué informe traían ellos? Traían un informe buenos. Real news, exactamente. Pero, ¿qué es lo que siempre nosotros como seres humanos vamos a hacer más caso? ¿A la verdad o a la mentira? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nosotros siempre creemos más a la mentira que a la verdad? Nuestra naturaleza, exactamente, es de continuo al mal, y cuando nos cuentan algo malo, alguna mentira, nuestra naturaleza dice, es cierto, como tal vez yo soy así, pues aquella persona también es igual. Y Caleb, por más que les insistió, podemos tomarla, podemos conquistarla, ¿qué dijeron todos los demás? No, vayan ustedes dos si quieren, pero nosotros nos vamos. Y dice el versículo 31, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo.
No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Y muchas veces, hoy en día nosotros seguimos pensando, seguimos actuando igual. No podemos. Este problema que tengo es más fuerte que yo. Pero muchas veces lo hemos dicho y lo hemos visto tal vez en retratos, los hemos visto en playeras que dice, Dios es más grande que qué. Pero a la hora de actuar, ¿quién es más grande? El problema, tristemente. ¿Dónde queda eso, esa seguridad con la cual nosotros decimos las cosas? Regresemos al libro de Hebreos. Y para que entendamos un poquito mejor el contexto de lo que estamos hablando o de lo que se está hablando. Hebreos, ¿alguien sabe qué quiere decir? Yo sé que saben qué quiere decir Hebreos. Sí, quiere decir cruzadores. El pueblo de Israel son los hebreos. Cuando el autor de Hebreos está hablando, recordemos, o estemos leyendo nosotros el libro de Hebreos, recordemos que les está escribiendo ¿a quiénes? A los israelitas. Y les está recordando la historia de cómo es que ellos salieron de Egipto, cómo ellos cruzaron el Mar Rojo, cómo ellos llegaron a la tierra de Canaán. Y todo lo que pasó, todo lo que pasaron sus antepasados. Y les está recordando porque ya en este tiempo, ya habían pasado muchos años, cientos de años, y el pueblo continuaba con su incredulidad. Ya había muerto y ya había resucitado Cristo Jesús. Y el pueblo seguía incrédulo. Capítulo 3, versículos 18 y 19. De Hebreos. Estamos regresando a Hebreos. Vamos a tomar muchos textos de aquí de Hebreos, porque recordemos que se está hablando del pueblo de Israel. Se está hablando de la incredulidad que había en ellos y de la incredulidad que hay también hoy en nosotros. Dice el versículo 18 del capítulo 3 de Hebreos: ¿y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su... Si el pueblo de Israel, los hebreos, no entraron a la tierra de Canaán por su incredulidad, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podremos entrar al cielo con todas nuestras dudas, con todas nuestras incredulidades que tenemos? No vamos a ir al cielo si seguimos con nuestra incredulidad, si seguimos dudando de Dios. Y es que, fíjense hasta dónde ha entrado esto del pensamiento crítico. Hoy en día, incluso dentro del cristianismo, cuando los grandes teólogos se ponen a estudiar los textos originales, hay un comentario nuevo que está basado en la alta crítica, en el alto pensamiento crítico, que quiere decir que muchas de las cosas que a nosotros nos parecen increíbles, como por ejemplo Dios abrió el Mar Rojo, los de afuera no creen en eso. Los ateos no creen en eso. Las personas, los personajes que se basan o que se guían en la alta crítica, tampoco creen en eso. Pero se olvidan que hay algo en lo cual no digo que ellos no lo tengan, pero que nosotros sí tenemos. Que nosotros creemos, ¿por qué? Por fe. Esa es la gran diferencia entre un pensador crítico y un cristiano. Nosotros creemos las cosas por fe. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar a su descanso,
Por lo tanto, debemos temblar de miedo, dice esta versión, ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarla. Todavía, hermanos, hoy, todavía cuando el apóstol escribió la carta a los hebreos, existía esa invitación. Todavía estaba la promesa. Y hoy, todavía, para aquellos que somos todavía incrédulos, que tenemos dudas, todavía la promesa existe. Podemos entrar a la tierra prometida. La invitación sigue para todos y cada uno de nosotros. Sigue ahí la invitación. Qué triste que por esa duda, por esa incredulidad del pueblo de Israel, ¿cuántos se perdieron? ¿Cuántos se perdieron? Una generación completa se perdió. Ya estaban, y si se ponen ustedes a leer, tal vez en su casa lo quieran leer, el capítulo 13, si ustedes se ponen a leer, cuando fueron castigados los que habían llevado las malas noticias, los que habían plantado esa semillita de duda ante el pueblo, cuando ellos fueron castigados y murieron, al siguiente día el pueblo que les había creído dijeron, vamos a tomarla. Pero ya el daño estaba hecho. Y ellos dijo, yo no voy, exactamente. Vayan ustedes. Así como tal vez ellos le dijeron a Caleb y a Josué, ¿sabes qué? Vayan ustedes dos a tomarla. Nosotros aquí los esperamos. Ahora Dios dijo, ok, ¿quieren ir? Vayan. ¿Y qué pasó? Los amorreos y los filisteos que estaban ahí, los derrotaron. Y tuvieron que andar 40 años en el desierto, vagando, hasta que el último incrédulo muriera para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años más necesitamos estar nosotros viviendo aquí en esta tierra hasta que el último incrédulo muera para poder entrar a la patria celestial? ¿Necesitaremos más tiempo? ¿O podríamos hacer hoy la decisión? Fíjense lo que dice el versículo 11 aquí mismo en el capítulo 4. Entonces, ya que la invitación sigue ahí, la promesa sigue ahí, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿qué va a pasar? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Porque a veces los pierdo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo. De ejemplo de incredulidad, que es de lo que estamos hablando. Ejemplo de desobediencia. ¿Qué es un ejemplo? Es una actitud mía, es una acción mía que hace que los demás vean y tal vez la imiten o la copien. Así que nos está diciendo a nosotros que no haya en ustedes tal ejemplo de desobediencia o tal ejemplo de incredulidad que haga que los demás que te están viendo te sigan o crean y por tu culpa también se pierdan. Vamos a ver qué es lo que nos dice Cristo Jesús en Juan 20, 27. Juan, capítulo 20 y versículo 27. Aquí está un incrédulo más. Y no estoy hablando del que está aquí en la palabra de Dios, sino el que les está predicando. Y muchas veces hemos estado con eso en la cabeza. Después de tantos años de estar en la iglesia, después de tantos sermones, después de tantas predicaciones, llega el momento en que a veces uno dice, ¿será cierto? ¿Cuándo va a venir Cristo Jesús? Dice Juan 20, 27, entonces le dijo ¿a quién? A Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas ya no seas incrédulo, sino ¿qué? Sino creyente. Y esa es la palabra y la invitación de Cristo Jesús para nosotros hoy en día.
ya no seamos incrédulos, sino creyentes. ¿Será acaso que tenemos que actuar igual que Tomás? Que hasta no ver, no creer, hasta no tocarlo, no lo vamos a creer, hasta no verlo no lo creemos, cuando debería ser al revés, que por fe nosotros vemos que sucederán las cosas. Tomás era uno de los más grandes incrédulos, pero cuando él tocó y vio, ¿qué le sucedió? Ahora yo me pongo a pensar, muchas veces en nuestra incredulidad tal vez pensamos o queremos un milagro o algo que nos suceda enfrente, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos puede suceder enfrente. ¿Qué le pasó a Saulo? Y nomás se quedó ciego un rato, ¿verdad? ¿Querrán algunos de ustedes quedarse ciegos por una semana? ¿Cuántos quisieran quedarse ciegos por una semana? Bueno, si piden que Cristo Jesús venga o uno de sus ángeles, imagínense con ese resplandor. Tal vez ni siquiera una semana, tal vez se queden por siempre ciegos. Bueno, ¿querías verme? ¿Querías creer? Aquí estoy. Cuando podemos creer sin haber visto. Tomás tuvo que ver para él poder creer. Lo opuesto de incredulidad, ¿qué es? Fe o pudiéramos decir credulidad, ¿sí? Pero credulidad es una palabra muy que se toma muy a la ligera, y cuando a una persona le dicen, él es muy crédulo, ¿qué quiere decir? Que todo lo que le digan se va a creer. Así es que, o sea, no queremos ser crédulos, pero sí queremos tener fe, porque fe es igual que creer. Ahora, ¿qué dirían ustedes si yo les digo que en un tiempo, hace muchos años atrás, diría yo unos 32, 33 años, en un partido de fútbol, yo metí 6 goles? No se rían, por favor. ¿Me creerían? Iré ya. Tal vez no me creerían, ¿sí? Y tal vez muchas de las historias que he contado, no aquí, pero con otras personas, amigos, no las creen. Pero yo les digo, en mi casa, yo recuerdo esa vez que metí 6 goles. Llegó el reportero y dijo, a ver, pónganse aquí los que metieron los goles. Y pues yo me puse solo. Y él no creía tampoco, él estuvo ahí, pero él no creía. Entonces le preguntó al capitán, ¿quién más metió goles? No, pues él se los metió a todos. Entonces cuando salió el reporte en el periódico, yo estaba ansioso de que comprara ese periódico. Y ahí lo tengo en mi casa, no aquí, pero en México. Entonces solamente cuando uno ve las cosas y ve y que dice, oh, sí es cierto, aquí dice que fueron 6. Entonces cuando creemos, ¿sí? Y es que tristemente así es como trabaja nuestra mente, como trabaja nuestra lógica, o la lógica que se nos ha implantado a todo ser humano, de no creer lo que es la palabra de Dios. Vayamos rápidamente, regresemos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 11:6. Capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Lo opuesto, ya dijimos, lo opuesto de incredulidad es creer. Creer es tener fe. Y el versículo 6 del capítulo 11 dice, de hecho, sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios con sinceridad? ¿O cuántos de nosotros buscamos a Dios solamente porque nos conviene, por conveniencia? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando lo busquemos, deberíamos de buscarlo
de todo corazón, con sinceridad. No por algo tenemos al padre de la fe. ¿Quién era el padre de la fe? Y encontramos aquí en el libro de Romanos, capítulo 4, si no me equivoco. Vamos rápidamente al libro de Romanos. Sí, Romanos 4, versículo 3. Pues las Escrituras dicen, Romanos 4, 3. Pues las Escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Y dice esta versión, y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Será acaso que hoy en día a nosotros se nos puede considerar justos por nuestra fe? ¿Qué tanta fe tenemos que se nos pueda considerar justos? ¿Tendríamos la fe de Abraham? ¿Cuántos quisieran tener la fe de Abraham? Tanto así que se les pidiera que hicieran ese sacrificio. Vamos rápidamente al libro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos capítulo 9 y versículo 24. Aquí tenemos algo muy interesante en el libro de Marcos y en este relato que tenemos aquí. Marcos capítulo 9 y versículo 24. Si ustedes pueden leer en su casa el relato. Vamos a leer el versículo 24 y vamos a hablar un poco acerca de esto. Y ojalá fuera nuestra oración esta, de este hombre que está aquí. Al instante el padre clamó. El padre era un muchacho. Ahorita vamos a explicar yo creo que todos conocemos esa situación, pero ahorita la explicamos para los que no la conozcan. Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Resulta que los discípulos andaban sanando, y digo sanando entre comillas, porque de repente se hizo un alboroto. Los dirigentes de la iglesia se empezaron a pelear contra los discípulos, y no lo dice aquí, pero es lo que yo infiero por lo que está pasando. No podían sanar, los discípulos no podían sanar a una persona. Y yo me imagino que los dirigentes de la iglesia, al ver los que estaban ahí batallando, les empezaron tal vez a burlarse de ellos o a reclamarles, pues ¿qué están haciendo? Pues ustedes no pueden, mejor llévenlo al templo o llévenlo al tanque de Siloé, ¿verdad? Era el estanque de Siloé donde se sanaban las personas. Llévenlo para allá. Pero empezaron ahí y se hizo un alboroto. Tanto así que llegó Cristo Jesús porque dijo, bueno, ¿qué está pasando? Ahí están mis muchachos, vamos a ver qué pasa. Llegó Cristo Jesús y dijo, ¿qué pasa? Entonces el padre de este muchacho que estaba enfermo y que los discípulos no podían sanar, les dijo, ¿sabe qué, Jesús? Es que, mire, estamos aquí, mi hijo tiene ataques, está mudo, pero pues no ha podido ser sanado. Y le dijo Cristo Jesús, ¿hasta cuándo van a ser incrédulos? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes aquí para enseñarles? Y resulta que el Señor le dice a Cristo Jesús, si puedes, sánalo. ¿Cómo que si puedo? Dijo Cristo Jesús, pues soy Jesús. Dice, fíjense lo que dice, versículo 21. ¿Hace cuánto tiempo que... Ahora, aquí hay algo interesante que nos podemos perder, porque dice que el muchacho en ese momento cuando vio a Cristo Jesús, le dio el ataque, empezó a echar espuma y cayó al piso. Pero yo no me puedo imaginar el muchacho ahí revolcándose y Cristo Jesús y el Padre aquí hablando. Oye, pues, ¿desde cuándo está así? Y el muchacho ahí revolcándose. No, pues que desde chico y no se ha podido pasar nada y el pobre muchacho ahí revolcándose. Entonces ahí es donde le dice en el versículo 21, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo, el versículo 22, el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo dice la versión de ustedes?
la última parte del versículo 22. Pero si puedes, haz algo, ten misericordia de nosotros. Ok, pero si puedes, este señor dudaba. Y dudaba no tanto porque dudara de Jesús, sino porque ya leímos hace un momento que nadie tenga este ejemplo de incredulidad. Ya había visto que los discípulos estaban batallando y que no podían sanar a este muchacho. Y dijo, bueno, si no pueden ellos, yo creo que tampoco Cristo Jesús va a poder. Y ahí es donde dice el versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. ¿Todo es posible? Sí que al que cree, todo le es posible. Y dice el 24, al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, ¿creía o no creía? Había una lucha en este señor. Pues le dijo el Señor, sí, creo, pero ayúdame porque no creo. Y nuevamente lo traigo a este tiempo. ¿Cuántos de nosotros creemos, pero no creemos? ¿Cuántos de nosotros venimos porque ya se nos hizo costumbre? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí simple y sencillamente porque nos trajeron? ¿O cuántos de nosotros realmente venimos porque creemos que Dios puede hacer el milagro en nosotros? De sanar, de curar nuestra incredulidad. Y ese, como les digo hace un momento, para mí la lógica me dice una cosa, pero la palabra de Dios me dice otra. Y muchas veces no se puede compartir la lógica con lo que sucede, los milagros que suceden. Los milagros, dijo una vez un pastor, no se tienen que entender, simplemente se tienen que aceptar. Y si Dios quiere hacer un milagro, y lo dije bien, ¿verdad? Si Dios quiere hacer un milagro, seguramente ahorita Dios está diciendo, ¿cómo que sí quiero? Sí quiero. Él quiere hacer un milagro en cada uno de nosotros. Y Él quiere que esa incredulidad se acabe. Él quiere que nosotros seamos crédulos, que tengamos fe. Vamos a la última cita, Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nuestra fe sea aumentada, que nuestra fe sea reafirmada. ¿Recuerdan el obispo? ¿Cómo se apellidaba el obispo? ¿Verdad? No. El obispo se apellidaba Wright. Tal vez es un poquito difícil porque es en inglés y no estamos muy acostumbrados. Tal vez si hubiera dicho el obispo Martínez, todos nos acordáramos, ¿verdad? Pero este obispo Martínez, el obispo Wright, tenía un pequeño, dos defectos podríamos decir. Uno, que era muy orgulloso y que él en su orgullo dijo, ¿qué dijo? Ya todo está inventado, ya no hay nada por inventarse. Pero este obispo tenía dos hijos. Uno se llamaba Orville y el otro Gilbert. ¿Quiénes fueron los Wright Brothers? Fueron los primeros que volaron, los primeros que inventaron el avión. En la misma familia, Dios le dijo al obispo, mira, no todo está inventado. En sus mismos hijos, Él le dio la lección que este obispo necesitaba. Y en 1903, en el norte de Carolina, estos muchachitos pudieron enseñarle a su papá que había una máquina que podía volar. Que no necesitamos esas alas que él decía que necesitábamos para poder volar. Y dice el versículo 1 del capítulo 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, hablando acerca del capítulo 11. En el capítulo 11 tenemos todos los testigos, todos los personajes que tuvieron fe. De la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. La duda, la incredulidad, tal vez mal carácter, tal vez mal hablados.
Y sigue diciendo, todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos, dice pacientemente, creo que en la versión de ustedes. ¿Cómo dice la versión de ustedes? La última parte. Y corramos con paciencia. Esta palabra, paciencia, nos da a entender que la carrera no es saber quién llega primero, sino que cómo correríamos nosotros pacientemente. ¿Al pasito? ¿Alguien más? Despacios pero seguros. Al paso constante, al paso en el cual nosotros nos sintamos seguros. Porque ya les conté la primera vez que corrí un maratón, que yo me quise ir a correr con los de enfrente, y a las 3 cuadras yo ya me había cansado. Quise correr con los que iban enfrente, con los que tenían mucha experiencia, y no pude. Tuve que correr el maratón a mi paso para poder llegar a la final. Como quiera me dieron la medalla, ¿sí? Pero aquí nos dice que corramos la carrera con perseverancia, con paciencia. No tratemos de llegar primero, sino que lo más importante es llegar. Todos aquí, es mi deseo y oración, que podamos llegar. ¿Cuántos quieren llegar? Despojémonos entonces de la incredulidad y de la duda. Oremos. Gracias nuevamente, oh Padre, te damos por tu palabra. Gracias, oh Padre, porque a través de ella comprendemos, entendemos lo que tú tienes para nosotros, oh Padre, los planes que tú has puesto para cada uno de nosotros. Ciertamente unos llegarán primero, otros llegarán después, pero todos queremos llegar. Así que, Padre, ayúdanos con nuestra incredulidad. Ayúdanos con nuestras dudas. Ayúdanos a que día con día podamos depositar 100% nuestra confianza en ti. 100% nuestra confianza en tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, a ser buen ejemplo y no mal ejemplo. Ayúdanos, oh Padre, que cuando las personas nos vean a tus hijos, vean a personas que puedan ser dignas de ser llamadas buen ejemplo. Quédate con nosotros, oh Padre, hoy y siempre. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.